¿Cómo calcular el BAN y la TIR? El valor actual neto y la tasa interna de retorno. Vamos a resolver cuatro casos. Dos, segundo caso, tercer caso y el cuarto y último caso. Ya. Estos casos le corresponden al libro Funciones y herramientas de Excel para la gestión financiera, ejercicios y problemas resueltos, de los economistas Carlos Aliaga Valdés y Carlos Aliaga Calderón. Empezamos. Un proyecto de inversión demanda una inversión inicial de 40.000 unidades monetarias y durante 10 años de vida útil se esperan los siguientes flujos de caja anuales. Calcula el BAN, el valor actual neto, con una tasa de costo de oportunidad del 12% y la TIR, la tasa interna de retorno. Entonces con un COC me piden calcular el BAN y la TIR del proyecto. Empezamos con la TIR. Comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función TIR. TIR. Aceptamos. ¿No? Ahora, en valores colocamos el flujo de caja desde el año cero hasta el año final. Desde el año cero hasta el año 10. Y luego aceptamos. Entonces, el proyecto tiene una TIR, una tasa interna de retorno, por un valor de 15,18%. Ahora vamos a calcular el BAN, el valor actual neto. Entonces, utilizando la función BNA, comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función BNA. Aceptamos. Ahora sí. Colocamos los argumentos de la función BNA. Tasa, el costo de oportunidad, 12%. Y en valor uno colocamos el flujo de caja desde el año uno hasta el año 10. Y luego aceptamos. Y le hacemos una suma algebraica con el valor de la inversión inicial. Suma algebraica con la inversión inicial. Y se obtiene un BAN, un valor actual neto de 5.181,77. Listo. Hemos calculado el BAN y la TIR del proyecto. Vamos con el segundo caso. ¿Cómo calcular el BAN y la TIR, el valor actual neto y la tasa interna de retorno? Un proyecto cuya inversión inicial es 20.000 unidades monetarias se desembolsará el 9 de enero del 2013. El mismo que producirá los flujos de caja que se realizarán en las siguientes fechas. A. Calcula el BAN, el valor actual neto, con una tasa de costo de oportunidad del 15% en base a 360 días. Y luego el BAN, pero con un COP del 15%, pero en base a 365 días. Calcule la TIR del proyecto, la tasa interna de retorno, en base a
360 días, y la TIR, la tasa interna de retorno, en base a 365 días. Entonces, analizando el flujo, ¿no?, podemos concluir que es un flujo no periódico. Entonces, para calcular el van de un flujo no periódico, vamos a utilizar la función BNA no per, valor neto actual no periódico. Pero esta función ya utiliza el COP en base a 365 días. ¿Ya? Esta función, la función BNA no per, valor neto actual no periódico, utiliza la tasa, pero en base a 365 días. A ver, miren, comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función BNA no per. A ver, aquí, aquí. Categoría financiera y buscamos la función BNA. BNA no per. Valor neto actual no periódico. Ya está. Y esta función, que corresponde al Excel financiero, utiliza la tasa, pero en base a 365 días. Y tenemos como base un COP en base a 360 días. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a realizar? Es realizar la conversión a 365 días a partir de un COP de 360 días. Hacemos la conversión. Abrimos paréntesis, 1 más el COP en base a 360 días y lo elevo. ¿Ya? Deseo 365 y me dan 360 y le resto la unidad. Ahora sí, ya tenemos la tasa en base a 365 días. Ahora sí, calculamos el van en base a 360 días. Comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función BNA no per. Valor neto actual no periódico. Aceptamos. Colocamos los argumentos que corresponden a la función valor neto actual no per, no periódico. Tasa. La tasa en base a 365 días. Y en valores, desde el flujo de caja del inicio hasta el final. Desde el inicio hasta el final. Y en fechas, desde el inicio hasta el final. Y luego aceptamos. Y obtenemos un van, un valor actual neto en base a 360 días por un valor de 4.785,36. Ya. Ahora nos piden calcular el van, pero en base a 365 días. Ahora, recordando que estamos analizando un flujo no periódico. Entonces, para calcular el van, utilizamos la función BNA no per, valor neto actual no periódico. ¿Ya?
Vamos, comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función BNA no PER. Aceptamos. Esta función que corresponde al Excel financiero utiliza la tasa, pero en base a 365 días. Colocamos 15%. En valores, desde el importe, desde el inicio hasta el fin. Y en fechas, desde el inicio hasta el fin. Y luego aceptamos. ¿Ya? Entonces, se obtiene un valor actual neto en base a 365 días por un valor de 4.823,93. Nos piden allá la TIR, la tasa interna de retorno. Ahora, como es un flujo no periódico, vamos a utilizar la función TIR no PER, tasa interna de retorno, ¿ya? Para un flujo no periódico. Entonces, ya, vamos a comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la TIR no PER y aceptar. Ahora sí, colocamos los argumentos de la función TIR no PER, tasa interna de retorno no periódica. Colocamos los valores del inicio al final. En fechas, desde el inicio hasta el final. Y luego aceptamos. Y se obtiene una TIR por un valor de 51,53%. Esta TIR es en base a 365 días. Cuando utilizamos la función TIR no PER, tasa interna de retorno no periódica, ¿ah? Esa TIR que obtenemos está en base a 365 días. Ya. Ahora, me piden calcular la TIR en base a 360 días. Hacemos la conversión. Y es igual 1 más la TIR en base a 365 días y lo elevo. Deseo 360 y me dan 365 menos la unidad. Ahora sí. La TIR en base a 360 días es igual a 50,67%. Listo. Caso resuelto. Vamos a resolver un caso parecido, ¿ya? Repasando lo aprendido anteriormente. ¿Cómo calcular el BAN y la TIR? Un proyecto de inversión que durante los 7 primeros meses deberá invertir en obras civiles tiene los siguientes flujos de caja. Calcule el BAN con una tasa de costo de oportunidad del 15% en base a 360 días. Y luego me piden el BAN, el valor actual neto, en base a un costo de oportunidad del 15%, pero en base a 365 días. Luego, calcule la TIR, la tasa interna de retorno, en base a 360 días y luego la tasa interna de retorno en base a 365 días. Entonces, analizando, ¿no? Tenemos un flujo de caja no periódico. Entonces,
Para calcular el BAN, ¿ya? Vamos a utilizar la función BNA no PER, es decir, la función valor neto actual no periódico. Ahora, comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función BNA no PER y aceptamos. Ya. Esta función que corresponde al Excel financiero utiliza la tasa en base a 365 días. ¿Ya? Recuerda, esta función BNA no PER, valor neto actual, no periódico, utiliza la tasa en base a 365 días. Pero nosotros tenemos una tasa en base a 360 días. Entonces, primero vamos a realizar la conversión, ¿ya? Entonces, esta tasa en base a 360 días la vamos a convertir en base a 365 días. Eso es igual 1 más la tasa en base a 360 días y lo elevo. Deseo 365 y me dan 360. Yo le quito la unidad. Ahora sí, ya tenemos la tasa en base a 365 días. Calculemos el BAN, categoría financiera, y buscamos la función BNA no PER. Aceptamos. Colocamos la tasa, ¿ya?, en base a 365 días. Los valores desde el periodo cero hasta el periodo final. Fechas, desde la fecha final, desde la fecha inicial hasta la fecha final. ¿Ya? Y luego aceptamos. Listo. El BAN en base a 360 días es por un valor de 11.565,05. Ahora, me piden el BAN en base a 365 días. ¿Ya? Para calcular el BAN, un BAN no periódico, utilizamos la función BNA no PER, valor neto actual no periódico. Y recuerda que esta función del Excel financiero calcula el BAN no periódico en base a una tasa de 365 días. Ya está. Entonces, comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función BNA no PER. Aceptamos. Colocamos la tasa en base a 365 días, valores desde el periodo cero hasta el periodo final. Y en fechas, desde la fecha inicial hasta la fecha final. Y luego aceptamos. Listo. El BAN en base a un COP de 365 días es igual a 11.724,98. Ahora nos piden la TIR, la tasa interna de retorno, en base a 365 días y la TIR, la tasa interna de retorno, en base a 360 días. Ya. Como es un flujo no periódico, vamos a utilizar la función TIR no PER, tasa interna de retorno no periódico. Comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la TIR no PER. TIR no PER. Aceptamos. Ya. En valores, los flujos desde el año cero hasta el año final.
Desde el inicio hasta el fin. Fechas, desde la fecha inicial hasta la fecha final. Y luego aceptamos. Ya. Esta TIR que hemos calculado en base a la función TIR no PER se obtiene en base a 365 días. Y si queremos la TIR en base a 360 días, hacemos la conversión. Es igual a paréntesis, 1 más la TIR en base a 365 días y lo elevo. Deseo 360 y me dan 365 y le quito la unidad. Valor porcentual, una TIR, una tasa interna de retorno en base a 360 días por un valor de 35,21%. Listo. Caso resuelto. Vamos. El último caso. ¿Cómo calcular el BAN y la TIR? Un proyecto de inversión demanda una inversión inicial de 80.000 unidades monetarias y durante 8 años de vida útil se esperan los siguientes flujos de caja anuales. Calcule el BAN, el valor actual neto, con una tasa de costo de oportunidad del 15% y la TIR, la tasa interna de retorno. Entonces, con un COP del 15%, me piden calcular el BAN y la TIR. En este caso, para calcular el BAN, el valor actual neto, voy a utilizar la función BNA, valor neto actual. Comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función BNA. Aceptamos. Colocamos la tasa del 15% y en valor colocamos los flujos de caja de a partir del año 1 hasta el año 8. ¿Ya? Desde el año 1 hasta el año 8. Y luego aceptamos. A este valor le hacemos una suma algebraica con la inversión inicial. Y obtenemos un BAN, un valor actual neto de 2.980,82. TIR, la tasa interna de retorno. Comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función TIR. Aceptamos. Valores. Ahora sí, colocamos los flujos de caja desde el año 0 hasta el año 8, de inicio a fin. Y luego aceptamos. Y obtenemos una TIR, una tasa interna de retorno, por un valor de 16,14%. Listo. Hemos aprendido a calcular el BAN y la TIR. Y recuerda que estos ejercicios le corresponden al libro Funciones y herramientas de Excel para la gestión financiera de los economistas Carlos Aliaga Valdés y Carlos Aliaga Calderón. Ejercicios y problemas resueltos. Es un libro que contiene aproximadamente 575 páginas. Un libro con ejercicios y problemas resueltos. ¿Ya? Listo.